chicos, les doy la bienvenida a esta clase que vamos a iniciar, pero antes de comenzar con nuestra clase de nuestro día de hoy, vamos a tener una pequeña oración. Entonces chicos, vamos a orar, junten sus manos, inclinen su rostro y cierren sus ojitos. Ok, vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te damos infinitas gracias por estar aquí, Padre Celestial, por estar escuchando cada día más de tu palabra, Señor, para que siempre nos ayudes en cualquier circunstancia que estemos, para que nos demos cuenta de que cometemos pecados. Y te pido, Padre Celestial, que siempre estés con nosotros. Ayúdanos, Padre, a memorizar, a aprendernos las cositas que los maestros nos van a enseñar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, chicos, vamos ahora a estar iniciando nuestra clase. Vamos a tener muchas cosas bonitas, memorización, cantos, historias bíblicas muy bonitas para que ustedes las aprendan. Entonces, chicos, vamos ahora a comenzar. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Vamos con los cantos, así que quiero que pongan mucha atención y que se pongan de pie y que tengan mucha energía para que puedan hacer las mímicas y cantarlos porque están muy bonitos. De Andrés, Santiago y Bartolomé. Ven y decide hoy seguir al Salvador. Te invito a que seas discípulo de Él. Viviendo a su lado tu vida cambiará. Milagros hermosos mi Jesús enviará. Siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón el celote y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. Seguir al buen Jesús, seré un discípulo fiel del Salvador. Tal vez en la Biblia mi nombre no estará, mi nombre en el libro de la vida Dios pondrá. Mi Jesús pondrá. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dice Marcos 16:15. Cristo murió por ti, Cristo murió por ti, Cristo murió por ti. Ábrele tu corazón. A mí me encanta hablar del Evangelio, porque el Evangelio significa buenas nuevas. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdad que es bonito hablar del amor de Jesús? ¡Sí! Por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dice Marcos 16:15. Cristo murió por ti, Cristo murió por ti, Por mí. Cristo murió por ti. Ábrele tu corazón. Ábrele tú.
vamos a continuar con el versículo de memoria. Y el versículo de hoy lo encontramos en Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Niños, este versículo nos dice que Jesús nos manda a predicar el evangelio a todos los niños. Así como Él les mandó a los discípulos, Él quiere que nosotros también hablemos de este regalo tan precioso que es Jesucristo, quien Dios envió para que Él nos perdone nuestros pecados si nosotros le pedimos perdón y lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Salvador. Niños, ahora lo vamos a repetir de la siguiente manera. Les voy a poner una pequeña canción que ustedes ya han escuchado y sé que la acaban de escuchar. Entonces vamos a repetir el versículo, pero lo vamos a hacer cantando. ¿Está bien? Y así es más fácil para que nos aprendamos el versículo. Entonces a la cuenta de 1, 2, 3. Y se trata de dos hermanos, Rafa y Cristina. Rafa y Cristina estaban muy apurados, estaban en carreras. ¿Será que les estaba agarrando la tarde? No. ¿Su mamá los echó? No. Ellos querían llegar un poco más temprano a la escuela dominical. Y cuando llegaron a la iglesia, se encontró Rafa con sus compañeros y se fue con ellos para donde su maestro. Cristina se fue para la clase y ya estaba ahí la maestra. Y le dice la maestra a Cristina: hola Cristina, ¿cómo estás? Me alegro mucho de que hayas llegado temprano, porque necesito ayuda. Y le dice Cristina: sí, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, dice, necesito que me ayudes a poner estas visuales. Está bien, le dijo Cristina, con mucho gusto. Y Cristina se sentía muy feliz de poder ayudar a la maestra. Cristina hacía un poquito de tiempo que ella había aceptado a Jesús como su Salvador y el pastor ya la había bautizado. Cada vez que ella tenía la oportunidad, hacía cosas que sabía que agradaban a Cristo. Ella lo amaba muchísimo. Cuando ella terminó de poner las figuras, ella se acercó a su maestra y la abrazó. Jesús tenía un lugar tan lindo en el cielo. Debe ser que Él nos ama mucho, mucho, mucho,
por haber venido aquí, dijo Cristina. Sí, tienes razón, dijo la maestra. Él tenía un trabajo muy importante aquí también. ¿Un trabajo?, les pregunta Cristina. Sí, un trabajo. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Esto quiere decir a todos aquellos que no tienen sus pecados perdonados. Usted puede ayudarle con este trabajo, si quiere. Oh, sí, yo quiero, dijo Cristina. Pero ¿cómo puedo ayudar? La maestra le dio un besito y le pregunta, ¿sus padres vinieron con usted, Cristina? No, solamente Rafa y yo. Ella respondió, usted sabe que Dios ama a sus padres, como Él le ama a usted. Y Dios quiere que ellos lo amen también. Usted puede ser de ayuda orando por ellos e invitándolos a venir a la iglesia. Tal vez ellos puedan aprender y reconocer que son pecadores y lo necesitan como su Salvador. Oh, niña, yo no pensaba en ellos como pecadores. Cristina, la Biblia dice que no importa si es bueno o no. Todos somos pecadores. Y solamente cuando nosotros reconocemos y le pedimos que nos perdones y nos hagan sus hijos, podemos ser partes de la familia de Dios, le dijo la maestra. ¿Qué le parece si nosotros oramos por ellos y pedimos que Dios le indique cómo puede ayudarles a traer a sus padres a la iglesia? Juntas inclinaron sus cabezas y hablaron con Dios. 4 semanas pasaron. Cada domingo la maestra y Cristina oraban por sus padres. Y en la casa Rafa y ella oraban para que Dios les indicara cómo traer a sus padres a la iglesia. Cada domingo ellos invitaban a sus padres para que llegaran a la iglesia, pero nunca iban. Rafa y Cristina cantaban los coritos en la casa y pedían a sus padres que les ayudaran a memorizar los versículos. Ellos practicaban a leer las historias de la Biblia y la mamá los escuchaba, corrigiéndolo cuando ellos se equivocaban, pero nunca iban a la iglesia. Un domingo los maestros anunciaron que iban a tener una presentación y todas las clases iban a participar. Tenían que invitar a sus padres a venir. Cristina y Rafa salieron en carreras para su casa porque cada uno quería el primero en invitar a sus padres para que vinieran a la presentación. Mami, mami, papi, papi, gritaron al entrar. ¿Qué les pasa?, le dijo la mamá, toda asustada. Vamos a tener una presentación y queremos que ustedes vayan a vernos. Los dos juntos le dijeron a sus papás. Su papá y su mamá se miraron y dijeron, sí, está bien, les prometemos que vamos a ir. Y Cristina y Rafa estaban llenos de gozo porque estaban viendo que Dios estaba contestando lo que ellos le estaban pidiendo. Y además, ellos estaban ayudando a Jesús para que sus papás pudieran venir a la iglesia. Niños, una manera de ayudar a Jesús es invitando a otros, invitando a nuestros papás si ellos no vienen a la iglesia, invitando a nuestros amiguitos, a nuestros vecinos, a que ellos vengan a la iglesia y escuchen la palabra de Dios y nosotros mismos hablarles de la palabra de Dios. Bueno, niños, hemos finalizado con la historia introductoria. Que el Señor me los continúe bendiciendo y continuamos con la clase. Muy bien, chicos, ahora vamos con la parte más importante de nuestra lección. Vamos con la historia bíblica. Tenemos que poner mucha atención porque es el momento en el que vamos a aprender sobre la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar con esta historia. La historia del día de hoy se llama Jesús escoge a sus apóstoles. Cuando juegan por equipos, tienen que escoger a personas. ¿Qué clase de personas quiere usted en su equipo?
Cuando Jesús llegó a ser un hombre y estaba listo para escoger sus 12 hombres, que serían sus ayudantes especiales o discípulos. ¿Qué tipo de hombres cree usted que él escogió? Jesús está escogiendo ayudantes todavía. ¿Quién puede ser un ayudante para Jesús? Los primeros hombres que vinieron a Jesús, el Hijo de Dios, para que él les enseñara acerca de Dios, no eran hombres muy sabios ni hombres muy ricos. Eran 2 pescadores jóvenes que no tenían mucho dinero ni preparación. Sus nombres eran Juan y Andrés. Ellos habían ido al desierto a escuchar a Juan el Bautista, el gran predicador. Sabían que este gran predicador tenía razón cuando les habló acerca de lo que es el pecado. Aunque este predicador era un hombre muy importante, les dijo que él era un mensajero, preparando a la gente para la venida del Señor. Un día, mientras Juan estaba predicando, señaló a cierto hombre que estaba caminando hacia ellos y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan y Andrés estaban muy emocionados al saber que allí estaba el mismo hombre de quien el predicador había estado hablando, el predicador que Dios había prometido hace muchos años atrás. Inmediatamente dejaron a Juan para ir donde Jesús. Cuando se acercaron se sintieron un poquito tímidos, pero como Jesús sabía todo, él sabía cómo se sentían. Les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos contestaron: «¿Podemos apartarnos de la bulla de aquí? Porque queremos que nos hables de las cosas de Dios. ¿Dónde vive? Venga y vea». Jesús les contestó. Qué felices estaban cuando él los invitó a hablar de una vez. Yendo al lugar donde él vivía, escucharon todo el día mientras que él les contó acerca de Dios, el Padre en el cielo. Andrés no podía esperar a encontrar a su hermano Simón. Cuando él lo localizó, le contó gozosamente: «Hemos hallado al Cristo, al Salvador prometido». Cuando Simón oyó esto, él también estaba ansioso por conocer a Jesús. Entonces Andrés lo llevó donde Cristo. Cuando Jesús vio a Simón, le dijo: «Su nombre es Simón, pero hoy le voy a dar otro nombre. Este será un nuevo nombre y te llamarás Pedro», que quiere decir piedrecita. Y desde entonces fue llamado Simón Pedro. El día siguiente, cuando Jesús salió del desierto y del río Jordán, se encontró un hombre llamado Felipe. Felipe fue el primero a quien Jesús le pidió ser su discípulo. Él le dijo: «Sígueme». Tan pronto Felipe conoció a Jesús, pensó en su amigo Natanael, quien amaba a Dios y estudiaba su palabra. Felipe fue donde él y le dijo: «Hemos hallado a aquel quienes escribieron los profetas en el Antiguo Testamento. Él es Jesús de Nazaret». Pero Natanael no podía entender cómo esto pudo ser. La palabra de Dios decía que Cristo tenía que nacer en Belén. Y así era, aunque él creció en Nazaret. Entonces Natanael preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no quiso discutir con él, nada más le decía: «Venga, vea». Jesús vio a Natanael acercándose y dijo: «He aquí un hombre que está bien con Dios». Natanael estaba muy sorprendido porque él sabía lo que él amaba a Dios y le preguntó: «¿Cómo sabe usted lo que yo siento en mi corazón?». «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas en la higuera, te vi», respondió Jesús. Natanael estaba aún más sorprendido. Jesús sabía exactamente dónde Felipe lo había encontrado. Debajo de la higuera, Natanael proclamaba: «Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Entonces Jesús le preguntó: «¿Por qué? ¿Qué te dije? Te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que esto verás». Y así Natanael llegó a ser un discípulo de Jesús. No mucho después de esto, Jesús estaba caminando cerca del mar y encontró a 2 hermanos, Pedro y Andrés. Uno de los pescadores de la barca estaba acercándose a la playa, después de haber trabajado toda la noche. Otras barcas ya estaban en la playa. Pedro y Andrés aún estaban tirando sus redes al agua a ver si podían sacar unos peces más. Jesús pasó cerca donde estaban y les dijo: «Síganme, el Hijo de Dios los quería». Ellos podrían ser sus ayudantes. Ellos no sabían cómo, pero sabían que Jesús les había llamado. Y rápidamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más allá, Jesús vio a Juan y a su hermano Santiago, remendando sus redes después del trabajo de toda la noche. Tenía que quitar la basura que se metió entre los hilos y remendar donde estaba roto para alistarlo para el día siguiente. Jesús los llamó también. Ellos dejaron la lancha de su papá con un empleado y decidieron seguir a Jesús. Sin excusas, sin detenerse, sin preguntas, lo siguieron. Los 4 pescadores ya habían creído en Jesús cuando Juan el Bautista los señalaba, pero habían regresado a sus casas y a su trabajo. Ahora están dispuestos a dejar su trabajo y sus casas para pasar todo su tiempo aprendiendo de él y sirviéndole. Felipe y Natanael, Simón, Pedro y Andrés, Juan y Santiago. Estos 6 fueron los primeros discípulos de Jesús. Están sorprendidos que Jesús haya escogido 4 pescadores para ser sus ayudantes y amigos especiales. Estarán más sorprendidos cuando se enteren quién será sus próximos ayudantes para servirle en su trabajo. Mientras Jesús caminaba por la playa, él encontró a alguien sentado en una mesa, un hombre odiado por todo el pueblo. Era un cobrador de impuestos. Se llamaba Mateo. Mateo cobraba los impuestos a la gente para dárselos a los gobernadores, como todos los cobradores de aquel entonces. Él cobraba más de lo necesario y guardaba mucho para sí mismo. Cuando Jesús dijo a Mateo que le había dicho a los demás discípulos, sígueme, Mateo inmediatamente dejó la plata y se fue con Jesús. Él deseaba tanto hacer algo especial para su nuevo amigo que hizo una gran comida y los invitó a su casa y también a un gran número de viejos amigos para que ellos también aprendieran de Jesús y lo escucharan. Mientras Jesús enseñaba a la gente lo que Dios quería de ellos, Mateo fue el 7º discípulo. De repente Jesús se paró frente a Mateo y le habló. Jesús dijo: Mateo, ven, sígueme. Mateo no dudó, se levantó, dejó todo y siguió a Jesús. Mateo decidió seguir a Jesús, ser uno de sus ayudantes. Y como quería que todos lo supiesen, ofreció una gran fiesta. Quería que ellos también conocieran a Jesús. Los discípulos que escogió Jesús no eran ni los más ricos ni los más famosos, pero era lo que Dios quería mientras Jesús le enseñaba a la gente lo que quería de ellos. Él necesitaba ayudantes que le siguieran y le sirvieran. Jesús todavía está escogiendo ayudantes hoy en día. ¿Qué tipo de muchachos escogerá? Si primeramente Él busca gente que lo ame. Es fácil decir que lo amamos, pero ¿de verdad lo amamos? ¿Qué haremos si lo amamos? ¿Qué hicieron sus discípulos? Lo escucharon, le obedecieron y contaron a otros de Él. Vamos a ir por nuestras Biblias y en nuestras Biblias vamos a buscar Mateo 16:15. Así que vamos rápido por nuestras Biblias a buscar este versículo. Una vez que tengamos Mateo 16:15, vamos a leerlo. Dice así: Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Todo el mundo quiere decir a las personas que usted conoce y a las que no conoce. Quiere decir que tiene que contarles que son pecadores, que Cristo murió por sus pecados y que Él quiere perdonarlos si usted solamente se los pide. Una cosa es importante, todo el mundo quiere decir usted también. La Biblia dice que todos somos pecadores porque todos hemos desobedecido a Dios y esto es pecado. Y bueno chicos, aquí le damos fin a nuestra historia bíblica del día de hoy. Estuvo muy linda, ¿verdad? Y aprendimos mucho. Nosotros debemos de esforzarnos para ser buenos hijos de Dios y obedecerle a Él. Sin más chicos, vamos a continuar con nuestra lección. ¿Sabían niños que podemos ser como Pedro y Andrés y como Jacobo y Juan? Claro, podemos ser pescadores de hombres también. Podemos hablarle a nuestros amiguitos y a nuestros vecinos acerca de Jesús. Y así como Jesús escogió a Pedro y a otros 3 pescadores, hoy sigue llamando a seguidores. Jesús quiere que hablemos a otros de su amor. ¿Pueden ustedes ser como Pedro y sus amigos? Por supuesto. Ustedes pueden ser pescadores de hombres también. Vamos con un repaso de la historia. Hoy vimos en la historia cómo Jesús llamó a esos 12 hombres que eran sus apóstoles, sus ayudantes, las personas que aprendieron directamente de Él y que llevaron el Evangelio a todas partes. ¿Ustedes se han puesto a pensar si ustedes pueden ser ayudantes de Jesús? Probablemente ustedes digan, pero Jesús no está aquí en la tierra, ¿cómo voy a aprender de Él si no está aquí?
Bueno, tenemos la Biblia. La Biblia nos habla, es Dios hablándonos a través de la Biblia. Es por eso que leer la Biblia es tan importante, porque Dios nos habla por medio de su palabra. Podemos analizarla, podemos memorizarla, podemos leerla, podemos estudiarla y también pedir consejo a personas mayores o a los maestros que nos ayuden con alguna duda que tengamos de la Biblia. Pero es extremadamente importante leerla. Pero no solo leer la Biblia nos ayuda a ser ayudantes de Jesús en la obra, sino también nosotros tener un corazón dispuesto para ir haciendo las cosas en la iglesia y sirviendo. Por ejemplo, ustedes tienen 7, 8, 9 y 10 años, pero eso no significa que ustedes solo deban aprender en la clase. Ustedes pueden ir a la iglesia, a barrer, a limpiar, a ordenar, a ayudar a los maestros, a enseñar a niños pequeños cosas que ustedes ya saben de la Biblia. Por eso es tan importante crecer con la Biblia. Por eso es tan importante crecer en la oración, desde que estamos chiquititos, cuando nacemos, hasta que terminamos las clases de niños como ustedes. Los que tienen 10 años, cuando cumplan 11 años, van a pasar a la sociedad de jóvenes. Y la sociedad de jóvenes es un lugar diferente. Pero en la sociedad de jóvenes ustedes ya van a poder servir un poco más, porque ustedes ya han aprendido mucho. Y en ese momento se convertirán en ayudantes de Jesús en la iglesia. Nuestro templo hay que cuidarlo. Nuestro templo, ahora con todo esto de la pandemia, debemos limpiarlo muy bien. Entonces, recuerden que en cualquier lugar que ustedes estén, pueden ser ayudantes de Jesús. Ustedes pueden dar un ejemplo y un testimonio, y en ese momento pueden tomar la oportunidad para enseñarle de Jesús a otro niño, a un compañero o a un amigo que no conozca de Jesús. Entonces, ser ayudantes de Jesús no significa solamente ir a la iglesia, al templo y ayudar limpiando, por ejemplo. También significa dar que usted sea una luz para otras personas y que esas personas puedan ver en usted un niño diferente. Y que usted pueda ser una herramienta para que otros niños o personas se acerquen a Dios. Entonces, intentemos siempre tener una buena actitud para querer ser ayudantes de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él escogió a sus 12 discípulos. Estos aprendían de Él y también le ayudaban a Jesús mientras Él predicaba a las demás personas. Así como Jesús escogió a sus discípulos, también te puede escoger a ti. Pero esto solo puede pasar si le amamos con todo nuestro corazón y si estamos dispuestos a servirle a Él. Yo ayudo a Jesús contándole a otros de Él, contándole a otros lo que Jesús vino a hacer en la cruz por nosotros, para que ellos también amen a Jesús como nosotros le amamos. Para comenzar con el trabajo manual de esta semana, vamos a tomar nuestra hojita, vamos a abrirla y vamos a comenzar como paso número 1 a identificar todos los discípulos que tenemos acá y vamos a empezar a escribir sus nombres. Por ejemplo, acá tenemos a Juan. Luego también por acá vamos a ver cuál. Acá tenemos a Simón. Y así vamos a continuar buscando y encontrando los nombres de cada uno de ellos. Y en la siguiente actividad que está atrás de nuestra hojita, vamos a rellenar en esta parte con los nombres de cada uno de los discípulos. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo. Por acá va Tomás. Muy bien. Luego de tener a Tomás, vamos a continuar buscando cuál será. Vamos a leer los nombres de ellos. Podemos irlos encerrando en un circulito o tachándolos
para que no se nos confunda. Vamos a ver cuál otro tenemos. Acá tenemos a Juan. Y vamos a continuar buscando uno por uno hasta que los podamos encontrar todos. Hemos llegado al final de nuestra clase y espero que les haya gustado muchísimo, chicos. Recuerden repasar todos los contenidos en esta semana que aprendimos el día de hoy. Además, recuerden repasar el versículo de la lección porque es muy importante que lo memoricemos. Espero que Dios les acompañe en sus hogares, que los bendiga mucho y les mando un muy fuerte abrazo.